Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del IDITESDE, el instituto creado para el desarrollo de la inteligencia en el ámbito del terrorismo, la seguridad y la defensa, y que está presidido por los anfitriones que acabamos de escuchar, Manuel Robledo Torres y Ana Isabel Díaz Delgado. El objetivo, como sabéis, de este instituto es contribuir a construir un modelo de sociedad más justo y más seguro, en un mundo sostenible y próspero a través del fomento de la cultura de la seguridad, de la defensa y de la inteligencia. Y lo hace en colaboración con diferentes gobiernos, instituciones y corporaciones. IDITESDE es una entidad independiente, una iniciativa no comprometida a nivel institucional con ninguna organización política, y en su seno tiene cabida todas las sensibilidades ideológicas con acreditado prestigio académico. Yo, como me han presentado, soy Javier Martín Domínguez, encantado de saludaros a todos, presidente efectivamente del CUE Internacional de Prensa, y me voy a encargar de presentar y de coordinar esta sesión. Lo primero es agradecer la invitación para presentar el seminario por el máximo interés de esta convocatoria y porque es también uno de los objetivos de nuestro propio club, conocer en detalle el mundo que nos rodea y asegurar una información completa que nos permita construir un mundo en paz. El instituto se estrena con este seminario que lleva por título Hezbollah, de actor terrorista a actor híbrido. Y contamos para ello con unos ponentes de gran nivel que voy a presentar inmediatamente para usar nuestro tiempo de forma útil, y voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno. Vamos ya con las presentaciones. En primer lugar, era Danilo Hellman, buenas tardes también, director de Programa de Seguridad, Gestión de Crisis y Contraterrorismo del Congreso Judío Latinoamericano. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la seguridad estratégica, tanto en el plano corporativo como en otro tipo de organizaciones. También ejerce como delegado del CISEG en Argentina, y su ponencia va a llevar por título Una organización con líder y Estado. A continuación intervendrá, buenas tardes también y bienvenido, Raúl González, militar retirado del Cuerpo de Infantería de Marina por lesiones en acto de servicio. Es asesor técnico para diversas empresas relacionadas con la industria de defensa e imparte conferencias sobre terrorismo y actualización de la amenaza para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su ponencia versará sobre Hezbollah, la lucha contra la financiación. Y cerraremos las intervenciones con el coronel de artillería, don Emilio Sánchez de Rojas. Buenas tardes también, experto en inteligencia, estrategia y relaciones internacionales, con una amplia experiencia diplomática y militar en el exterior y también político-militar en el interior. Fue jefe de inteligencia de la UNIFIL en Líbano y también ha sido analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Actualmente es profesor de varios másteres sobre inteligencia, seguridad y defensa. Al final de sus intervenciones recogeremos las preguntas que se pueden formular a través del chat que está disponible y que tendrán su correspondiente contestación por parte de los ponentes, y nos atenemos todos un poco a la norma de unas intervenciones que no sobrepasen los 15 minutos y nos dé tiempo también en un baremo general de unas 2 horas para tener un debate o un coloquio sobre algunas de las preguntas que quieran formular los participantes. Y ya sin más dilación, que creo que esto hay que entrar en harina y además tener diferentes voces para estar más animados, pues vamos a entrar ya en el contenido de la sesión tan prometedora, y voy a dar paso en primer lugar a Danilo. Antes que nada, gracias a los organizadores, gracias Javier Domínguez por tal presentación, y también gracias a todos los interesados e interesadas, que no es lo más habitual que haya bastante gente como todos ustedes interesados y interesadas en conocer un poco más sobre Hezbollah. Entonces eso, desde este lugar del mundo, nos pone entre comillas contentos, que haya más
interesados. Lo primero que, antes de entrar, lo primero que quiero mencionar es que tener una definición de terrorismo aceptada internacionalmente, desde ya que no es una tarea fácil, de hecho, no se ha logrado hasta la fecha. Sin embargo, creo que muchos expertos y muchos conocedores del tema estarían de acuerdo con que, aunque esta definición es difícil de lograr, el terrorismo está compuesto por los siguientes elementos. Por un lado, la amenaza o el uso de la violencia. Por otro lado, atacar objetivos civiles. Y por otro lado, atacar para lograr objetivos políticos. Y sobre la base de estos tres elementos, Hezbollah puede clasificarse sin duda como una organización terrorista y por lo tanto debería designarse como tal. Rápidamente, de nuevo, mi intención es, hay muy poco tiempo y hay excelentes colegas que continúan después de mí. Mi idea es hacer una presentación muy básica de Hezbollah sobre sus bases, un salpicado de 2 o 3 temas puntuales y con el objetivo también de que se puedan realizar futuras presentaciones con mayor profundidad en cada uno de los temas y de las aristas que Hezbollah en este caso tiene. Dicho esto, el Hezbollah libanés, creado en 1982, en medio de una guerra civil en el Líbano, podemos decir que es una organización global y multifacética, que tiene muchas caras, y que está comprometida en una amplia gama de actividades, incluyendo las actividades sociales y políticas manifiestas en el Líbano, también militares en el Líbano, en Siria y en todo Medio Oriente, sumado a actividades criminales y terroristas en otras partes del mundo que vamos a ver. Como bien ya presentaron, Hezbollah es una organización terrorista híbrida, jerárquica, que comprende 3 alas: el ala política, el ala social y el ala militar o terrorista, como lo queramos ver. Y las 3 ramas de la organización son administradas y controladas directamente por el líder supremo de la organización, Hassan Nasrallah, a través de su consejo Shura. Y acá me quiero detener 2 minutos a empezar a hablar de cuál es el vínculo entre Irán y Hezbollah, o en este caso del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbollah. Si miramos las banderas de la Guardia Revolucionaria y de Hezbollah, queda claro que el objetivo estratégico no es la hegemonía en el Golfo o en Medio Oriente, sino que más bien la presencia e influencia global. Y el medio para implementar esta visión es mediante la lucha armada, simbolizada en estas banderas por el Kalashnikov, porque según la doctrina del Ayatollah Khomeini, el terrorismo es un arma legítima de defensa contra Occidente, contra Israel y contra todos sus otros numerosos enemigos, incluyendo su propia oposición en el extranjero. Hezbollah, como representante de Irán y dependiente de su apoyo monetario, militar y operativo, está también obligado a cumplir con las instrucciones iraníes y promover sus intereses en el mundo en general. Y como tal, Hezbollah llevó a cabo varios ataques terroristas iniciados por Irán. En el plano operativo, como dije antes, hay 2 hermanos siameses: la fuerza Al-Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el aparato terrorista internacional de Hezbollah, que actúan en conjunto y siempre en coordinación. Se visualiza cómo Hezbollah, como brazo de la Guardia Revolucionaria iraní, busca esta hegemonía y viene desarrollando infraestructura y redes en diferentes países del mundo desde hace muchos años. Y ya yendo hace muchos años atrás, como ejemplo de que Irán utiliza a Hezbollah para atacar, podemos remontarnos justamente a Buenos Aires en los años 92 y 94, donde en 2 momentos muy cercanos Hezbollah ejecutó atentados terroristas con colaboración de conexiones locales y liderados por Irán. En los últimos 10 o 15 años, Hezbollah intentó llevar ataques en el exterior,
en Perú, en África, en el sudeste asiático, en Europa, y en todos sin éxito. El despliegue de la red global de Hezbollah se extiende por más de 40 países y los cinco continentes, y como mencioné antes, lleva una amplia gama de actividades en todos estos continentes, principalmente entre y a través de las comunidades chiitas. La exposición de Hezbollah y la cobertura de los medios de comunicación durante los últimos años nos proporcionaron, a los que estudiamos Hezbollah, una breve visión de su carácter y de su modus operandi, de la forma de operar, que nos puede dar una evidencia de, por un lado, que Hezbollah está involucrado directamente e indirectamente en delitos internacionales, incluyendo el narcotráfico, la falsificación de documentos, el tráfico de bienes robados, el contrabando, el fraude. Y todas estas actividades, que entiendo que uno de mis colegas va a desarrollar con mayor profundidad en un rato, todas estas actividades tienen varios objetivos importantes de Hezbollah, pero se centralizan en la creación de una fuente de financiación independiente, significativa, además de la que ya tiene de Irán, y de la explotación de elementos criminales profesionales para mejorar las capacidades operativas de la organización. Estas redes, si bien Hezbollah se extiende por más de 40 países, estas redes operan principalmente en Medio Oriente, desde ya, en América del Sur, que nos vamos a detener unos minutos más en eso, en Europa y en África. Los componentes de esta infraestructura están vinculados a, por un lado, todo lo que tiene que ver con una red de predicación religiosa y adoctrinamiento que le resulta vital para captar activistas. Está basada en diferentes tipos de centros islámicos, culturales, a través de internet, de canales de televisión y obviamente desde vínculos personales. Por otro lado, una red financiera basada en actividades delictivas. Por otro lado, una red operativa, muy operativa, que se dedica 100% a recaudar fondos, a contrabandear activistas, armas, y también recopila inteligencia sobre posibles objetivos. Algo que es muy interesante destacar es que en todos los terrenos hay elementos de enlace con las filas operativas en el Líbano. En la mayoría de los asuntos que fueron expuestos por casos que se descubrieron, resultó que los activistas se comunicaban con los líderes, con el número uno, con el líder de la organización en el Líbano. Algunos incluso se comunicaron también, como dije antes, directamente con Imad Mouni en su momento, o con Hassan Nasrallah en la TRA. Estaba mostrando como ejemplo el caso de Asad Ahmad Barakat, que es un caso muy emblemático en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde es el líder de un clan que es el clan Barakat, y que ingresa desde el Líbano a Brasil en 1987, y a partir de ahí lo que estoy intentando mostrar acá en la pantalla es una línea de tiempo donde es arrestado, después es extraditado de Paraguay, ingresa en la lista del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, después entra en prisión, sale de prisión, lo busca hasta que en el 2018 Interpol difunde, en diciembre del 2018 Interpol difunde una cédula roja para captura, y 20 días después la División de Antiterrorismo de la Policía Federal Brasilera lo captura y lo pasa a Paraguay. Justo hoy, si entran en las noticias, hoy 8 de abril, a la madrugada, a mi madrugada, salió la extraditación de Paraguay hacia Brasil. Así que esa no es una buena noticia sobre esto. Pero lo podemos dejar para otra ocasión, pero lo que quiero mencionar como ejemplo es que esta es una persona que tuvo vínculos en su momento con Hassan Nasrallah, y bueno, ahora está obviamente perseguido por la justicia. Y la diapositiva que sigue habla de un ejemplo que nos ayuda a responder cuál es el contexto estratégico de los ataques que hace Hezbollah. Y traigo como ejemplo los dos ataques de Buenos Aires en 1992 y 1994.
En 1992, Hezbollah, bajo el nombre en su momento se hacía llamar la Organización de la Yihad Islámica, declaró que llevó a cabo el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en represalia por el conocido asesinato de Abbas al-Musawi y su hijo, que fue en febrero del 92. El atentado fue en marzo del 92, cuando helicópteros israelíes dispararon misiles contra su caravana en el Líbano. Este personaje, Abbas al-Musawi, fue cofundador de Hezbollah, fue secretario general de Hezbollah, además de, hacia fines de los 80, haber sido jefe del ala militar de Hezbollah. En relación a la AMIA, el otro atentado, el 18 de julio de 1994, según diversas fuentes, el bombardeo el ataque fue una venganza por otro ataque aéreo israelí contra un campo de entrenamiento de Hezbollah en el valle de Beca, en el Líbano, que dejó más de 40 muertos. Sin embargo, también se piensa, por otro lado, que una de las principales razones del ataque de AMIA, y diría si no la principal, puede descarrilar el proceso de paz en Oriente Medio, cuyo progreso trastorna muchísimo a Irán y a Hezbollah. Eso también se menciona en el dictamen de la investigación de la causa AMIA por el fiscal asesinado Alberto Nisman. El ataque a la comunidad judía argentina fue el más grande del continente y fue un acto simbólico importante, con consecuencias psicológicas y sociales a largo plazo hasta el día de hoy. Los atentados de Buenos Aires, junto al caso del bombardeo fallido en Bangkok en marzo del 94, y los ataques, o mejor dicho, los intentos de ataques o las planificaciones de ataques posteriores, nos enseñan que Irán, que Hezbollah están preparando sus ataques terroristas con mucha anticipación y por lo tanto los usan de acuerdo con el interés estratégico del momento, de la coyuntura y la oportunidad. Siempre prefieren actuar en países con algunas características débiles de ese momento, donde no solo tienen mucha libertad para actuar y conseguir conexiones locales, sino que también porque no le temen a serias represiones políticas y económicas por parte del Estado objetivo. En Europa también tuvo mucha actividad terrorista y tiene, principalmente en términos de financiamiento, pero debemos mencionar que sucedió algo en Europa, que fue el atentado en Burgas, en Bulgaria, y los frustrados ataques en Chipre, los cuales en el 2015 condujeron a la designación por parte de la Unión Europea de la rama militar, no de toda la organización, como grupo terrorista. Además, también ahí, en 2019 salió a la luz un ataque frustrado de Hezbollah en Londres, que se iba a realizar en 2015, cuando la policía británica encontró 3 toneladas de nitrato de amonio, un componente que se usa para hacer explosivos, en bolsas de hielo, en un apartamento en Londres, y planes para atacar. Entonces, y para estar cerca del cierre, Hezbollah representa un modelo de organización terrorista híbrida, porque continúa conduciendo abiertamente actividades terroristas y también incita y motiva a otros a realizar actos terroristas, al tiempo que afirma ser un partido político legítimo. Es decir, Hezbollah no ha reemplazado su actividad terrorista con una actividad política legítima, sino que en realidad está mezclando las dos. Hezbollah es una organización terrorista pragmática, está muy bien armada, muy bien entrenada, muy bien equipada, con armamento altamente sofisticado. El Hezbollah actual es inmensamente más peligroso y representa una amenaza mucho más grande que aquel revolucionario Hezbollah de la década de 1980, obviamente tanto por los medios que cuenta a disposición como la política de doble cara que emplea, que dijimos antes. Y para terminar, lo que creo personalmente es que la comunidad internacional nunca debe aceptar la actividad política de una organización terrorista y no debe legitimar un partido político que sea parte integral de una organización terrorista como lo es Hezbollah.
Hay más para decir, entiendo que estamos complicados con el tiempo y las diapositivas no me ayudaron, pero a grandes rasgos quería hacer estas menciones porque me parece interesante que en algún momento podamos también profundizar en cada una de estas aristas que se fueron abriendo en estos casi 15 minutos de exposición. Así que, Javier. Recojo el testigo. Gracias, Danilo. Creo que ha sido una exposición más allá de la falta de visualización, muy clara, muy concisa, muy al punto y donde dejas muy claro que Hezbollah sigue siendo una organización viva, incluso según tu apreciación, mucho más organizada y peligrosa que lo fue en su momento fundacional o de mayor repercusión mediática. Raúl, como he señalado antes, por lesiones en acto de servicio está retirado, es un militar retirado del Cuerpo de Infantería de Marina, asesor técnico para empresas relacionadas con la industria de defensa y conferenciante sobre los temas de terrorismo y sobre la amenaza para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea que es una voz autorizada sobre el terreno que va a hablar de Hezbollah en la lucha contra la financiación. O sea que cuando estés dispuesto, adelante, es tu turno. Bueno, buenas tardes. Lo primero es que es un placer, por supuesto, compartir este foro con gente de tanto prestigio y demás. Y yo creo que la conferencia, vamos a dar unas pinceladas, porque esto es algo bastante profundo, es algo a desarrollar y que requiere su tiempo, pero se va a solapar muy bien con lo que ha dicho el colega, con el señor Danilo Gilman, porque lo primero, para entender un poco lo que es la financiación de Hezbollah y cómo se ataca al sistema, hay que primero dimensionar la organización, ¿no? Entonces ya veremos que prácticamente todo lo que ha dicho, aparte de remarcarlo, no voy a ir tanto a lo que es la derrota del sistema basada en lo que es la lucha contra ese brazo armado, sino que vamos a dimensionarla y vamos a buscar un poco el saber cuáles son los medios que utiliza para los recursos que necesita para manejar todo lo que maneja la organización y así poder predecir en un futuro los siguientes movimientos que pueda realizar, ¿no? Al fin y al cabo, estamos hablando de una organización a nivel global, como ya hemos comentado, y lo vamos a desarrollar ahora, lo vamos a ver en breve. Lo primero es que, como ha dicho el compañero, él divide en tres ramas lo que es la organización. Yo añadiría una cuarta rama, ¿no? Si bien es cierto que tiene un componente, tiene una representación parlamentaria que ya por lo pronto denota una importancia en un sistema casi feudal de gobierno en Líbano, el tener esa representación parlamentaria, incluso haber tenido ministros en el gobierno y demás, demuestra un poder específico muy fuerte dentro de lo que es el terreno. Luego, por otro lado, tiene un factor de servicios, de apoyo tanto a la población local con lo que es el tema de hospitales, educación, también apoya a refugiados palestinos y aparte, otra de las partes que no se nos olvide es el apoyo económico a las familias de los mártires, ¿no? Las familias del personal que, bueno, ellos consideran mártires porque han luchado o han dado su vida por el movimiento contra Israel. Esa sería la segunda parte. La tercera rama sería ese brazo armado, que no se nos olvide, es un brazo armado que mantiene en filas alistados a una milicia muy superior a lo que es el propio ejército libanés y que es capaz de desplegar personal en otra serie de conflictos. Es capaz de desplegar, ahora mismo hay fuentes que calculan hasta 80.000 combatientes en Siria, que es capaz de dar asesoramiento y mentorización a milicias en Irak y en Yemen, y que aparte tiene un arsenal, bueno, pues, suficiente como para detener al ejército israelí en la guerra del 2006. Con lo cual ya estamos viendo la importancia de esa rama armada, que aparte de también ser la promotora de lo que son
incidentes terroristas que llevan a cabo alrededor del mundo. Luego, aparte, tiene un componente de inteligencia importantísimo, muy potente, con un sistema muy trabajado y que se extiende también de manera global. Pero luego podemos hablar de esa cuarta rama, ese cuarto brazo, que sería lo que son la propaganda, ¿no? Aparte de tener una televisión y una serie de periódicos afines, una televisión propia, que es Almanar, luego, además, según fuentes abiertas, ¿no?, como es el Telegraph, que el año pasado pues hizo una investigación hablando de que en Beirut Hezbollah controla una escuela de fake news y contrapropaganda. Estamos hablando de que en las redes, cada vez que sale el tema de Hezbollah, podemos ver que hay mucha controversia, precisamente porque también tratan de controlar las redes y también tratan de desmentir muchas de las cosas que se hablan en contra de la organización, ¿no? Viendo esas cuatro ramas, podemos imaginarnos la dimensión, la estructura de la organización. Claro, toda esa estructura luego necesita una financiación acorde con el tamaño que estamos hablando. Si bien es cierto que en diciembre del año pasado las últimas declaraciones de su líder, de Sam Nasrallah, hablaba de que toda la financiación viene de Irán, y es cierto que se calcula que Irán a lo largo de los años, incluso en la época más complicada, en las épocas de bloqueo de capitales y demás, ha estado nutriendo de suficientes cantidades de dinero, entre 400, 200 millones al año, a lo que es la organización. Hay fuentes que calculan que se han llegado a entregar incluso cantidades cercanas a los 17.000 millones de dólares en total en estos años. También se sabe que la televisión Almanar, aparte, ha estado recibiendo subvenciones de Irán y demás. Pero tenemos que entender que esas cantidades casi son irrisorias en función de la organización que estamos hablando. Esa organización, además, es capaz de mantener células durmientes, como ha comentado el camarada, el compañero Hellman, células durmientes alrededor del mundo, que están preparadas para atentar en todo momento. Y, como decíamos antes, para derrotar al sistema no podemos fijarnos directamente en la última etapa del sistema, ¿no?, lo que es la parte armada o el ejecutor. Tenemos que ver toda la cadena, y la parte importante para mantener esa cadena es la financiación. Esa financiación corre, aparte, no solo de Irán, sino también de una gran diáspora libanesa alrededor del mundo, ¿no? Tiene un contenido no solo propiamente étnico, ¿no?, de la gente que ha salido del país, sino que aparte es una diáspora con unos lazos muy estrechos, muy familiares y muy cercanos, ¿no? Y eso también han sabido aprovecharlo. Por un lado, han aprovechado esa diáspora y han aprovechado esa migración a otros países para crear una serie de lazos que además simpatizan en muchos de los casos, como puede ser en el caso de América Latina, con un movimiento casi socialista, revolucionario. También simpatiza en muchos países de Oriente Medio entre chiitas y suníes por esa defensa del pueblo palestino y por ciertas características de la organización. Ese tipo de simpatías ha generado que luego también hayan creado mayores lazos a la hora de poder financiarse dentro de ciertos ámbitos. En el ámbito de América Latina, pues el mero hecho de caer simpáticos lo que ha provocado es que no haya una unanimidad a la hora de juzgar a Hezbollah como una organización terrorista en sí. En Europa ha pasado algo similar, ¿no? Europa solo juzga a una organización terrorista al brazo armado, no creyendo que todo Hezbollah como tal actúe en sintonía. En África, por ejemplo, las organizaciones terroristas que campan a sus anchas por la parte del Sahel y del oeste africano, pues muchas de estas organizaciones, siendo de origen suní, pero teniendo obviamente una religión musulmana
sienten cierta afinidad y han facilitado también ciertos canales. Y todo eso hay que entenderlo porque han buscado que esa financiación global, como estamos diciendo, aproveche las debilidades de ciertos países y los canales que ya existían dentro del mundo de lo que era el narcotráfico. Ni más ni menos. O sea, realmente está aprobado. Hay familias como ha dicho Danilo, como Barakat, que es un clan que se ha aprovechado del narcotráfico y del tráfico ilegal también de tabaco y demás en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Algo muy similar pasa en el Triángulo Dorado, en Laos, Myanmar y Tailandia. Son fronteras muy difícilmente controlables, con gobiernos en los que ciertos estados, ciertos niveles del funcionariado permiten, aceptan o mantienen unos grados de corrupción y que son muy difíciles de controlar. Y luego, por otro lado, pues en África pasa 3/4 de lo mismo, con ciertas zonas del terreno, como hemos hablado, y siempre basándonos, además, en la localización estratégica de ciertos paraísos fiscales, ¿no? En el caso de África tenemos la familia Taidín, que es otro clan parecido al Barakat en la triple frontera, y al final lo que manejan es un negocio global de financiación, lavado de dinero, y además todo esto funciona gracias a unos superconseguidores, ¿no? Esos superconseguidores son parte de esa migración libanesa o incluso nacionales de diferentes países, en Europa, Estados Unidos, Canadá, que aceptan como suyo el negocio por la mera conveniencia. Ellos también salen ganando, ¿no? Así se han creado grandes fortunas que podríamos hablar no solo, ya les digo, en Estados Unidos o Miami o Canadá o tal, sino tenemos conocimiento en Venezuela, el ministro de Interior, ¿no? Tarek El Aissimi, pues, por ejemplo, se valoraba su fortuna en más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Todo esto al final va relacionado, no quiere decir que toda la diáspora libanesa tenga que ver con Hezbollah, pero sí esos estrechos lazos hacen que haya una facilidad de transmisión de esas redes, ¿no? ¿Cómo se puede luchar? ¿Qué es lo que nos dirige a la lucha contra el sistema? Bueno, para eso tendríamos que aventurarnos a decir que todos tendríamos que tener una organización que nos llevase a coordinar todos los esfuerzos. Esa organización, por ejemplo, no gubernamental, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, establece una serie de condiciones, da una serie de consejos a los países para controlar el lavado de activos, el lavado de dinero y lo que es la financiación del terrorismo. Basándose principalmente, la primera medida es basarse en el riesgo, ¿no? Los países primero tienen que hacer un mea culpa, estudiar cuáles son sus debilidades, y esas debilidades son las que tienen que intentar atajar con organización, obviamente con mucha coordinación e interagencias para llegar a intentar atajar ese lavado de dinero. Eso, como comprenderán, es muy difícil conseguirlo en ciertos países, como los que ya hemos mencionado. Y para eso pues se crean otra serie de organizaciones. Digo que es complicado intentar abarcarlo todo en una presentación tan corta, pero lo que sí podemos decir es que mientras no nos pongamos de acuerdo entre nosotros a la hora de definir qué es Hezbollah, para Estados Unidos, por ejemplo, sí o sí, Hezbollah es una organización terrorista en todas sus disciplinas, en todas sus maneras, y para ello pues tienen una forma de atajar todo lo que tenga que ver con la organización en su territorio. ¿Cómo lo atajan? Pues lo atajan según la orden ejecutiva 12.324 que surgió en el año 2001 a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Esa orden ejecutiva lo que emplaza
aunque sí es cierto que desde el año 95 ya Estados Unidos incluía a Hezbollah en sus listados, pero lo que implica es una serie de leyes que surgen a raíz de esa orden ejecutiva, precisamente para evitar el financiamiento internacional la financiación internacional de Hezbollah. Una vez que nacen esas leyes, se introduce a Hezbollah en los listados de organizaciones terroristas, y al introducirlo en los listados de organizaciones terroristas, lo que conseguimos es una legislación estadounidense que bloquea todo lo que tenga que ver, todos los capitales, todos los bienes, o multa con grandes sanciones a toda la persona, organización, estructura que tenga relación con alguna empresa vinculada o con alguna organización, o simplemente con un socio de alguna empresa que sea mayoritario, la sanciona de tal forma que intenta cortar todos esos canales. En Europa, por ejemplo, tenemos el problema de que no entendemos de la misma forma Hezbollah. Nosotros solo entendemos el brazo armado como tal, mientras que pensamos que Hezbollah, el resto de sus vertientes, pues obviamente son lícitas. Y dentro del propio Estado europeo hay países como Alemania, que ya el año pasado y el anterior pues ya pasaron a creer que no, que Hezbollah como tal, como organización, es toda ella una organización terrorista, ha empezado a tomar sus medidas, pero van en contra de las directivas. Bueno, no es que vayan en contra, pero no siguen la directiva de la Comunidad Económica Europea. En ese apartado hay una directiva de la UE que es la 204 de 2014, que es la que hace que, por ejemplo, en España tengamos una legislación acorde con ella, ¿no?, basada en la Ley 10/2014 y el Real Decreto 304 del 2014 también. Esa legislación, como he dicho, queda escasa cuando solo creemos que Hezbollah es una organización lícita y solo existe su rama terrorista lejos de lo que son nuestras fronteras. Para eso hay que tener en cuenta que ya el año pasado Estados Unidos avisó de que Hezbollah estaba utilizando España para lavar dinero y que estaba trayendo grandes cantidades de nitrato amónico y armas para posibles atentados. La certeza de estas informaciones, como siempre, es relativa, pero sí es cierto que, como decía antes, en el caso de Alemania, a raíz de los atentados de Chipre y demás, y de personal que se ha encontrado en las redadas con grandes cantidades de dinero y de material para realizar atentados, pues les ha llevado a la conclusión de que es una banda terrorista. Nosotros todavía seguimos con la duda, y si bien es cierto que el año pasado también hubo partidos políticos que solicitaron al gobierno que se le incluyese en las listas de organizaciones terroristas al completo, a día de hoy todavía España no lo ha juzgado así. Pero como vemos, realmente es una organización que a la hora de financiarse toma como tablero de juego todo el globo, ¿no?, terráqueo. Tanto la migración libanesa en Australia, que se sabe que se ha estado enriqueciendo con el lavado de dinero, utilizando documentación de estudiantes en el extranjero, como el tráfico de drogas en la zona del Triángulo Dorado, como el propio narcotráfico en Sudamérica y los canales que lo llevan a África, a la zona del oeste africano y del Sahel, aprovechando pues empresas en Panamá, empresas en Liberia, en todos estos paraísos fiscales, pues al final nos hacen darnos cuenta de que la organización es bastante más complicada y es muy difícil intentar derrotarla si no estamos todos de acuerdo en la misma idea. Por lo demás, ya le digo, como conclusión lo que podemos sacar un poco es que debe de haber una organización, tiene que haber una coordinación interagencias, tiene que haber una lucha de los países y un apoyo entre los países para el control de esas fronteras y del tránsito que se hace por ellas, tanto de
de dinero en metálico que es muy difícil de controlar y sobre todo los propios países tienen que hacer un mea culpa a la hora de establecer o basarse en una serie de medidas basadas propiamente dicho en el riesgo, ¿no? Y esos riesgos son el efecto de las corrupciones y del control propiamente dicho de las fronteras. Muy bien. Hasta ahí, Raúl. Sí, bueno, que si me extiendo no voy a callar. Me iba a poner un ejemplo que sí sería interesante, si tuviera la opción de poner en la presentación, de ver un caso que ha sido muy sonado aquí en España y al final todo es vinculante, ¿no? Como es el caso de la empresa Plus Ultra. Hace tiempo sonó la empresa Plus Ultra porque el gobierno la subvencionó con 53 millones de euros a raíz de que estaba en quiebra, ¿no? Cuando realmente uno va a investigar la empresa, pues se da cuenta de que hay una serie de directivos en la empresa, todos ellos vinculan realmente con societarios en Venezuela, principalmente, o uno de los principales, aunque desde el principio siempre he dicho que no tiene nada que ver, pero uno de los principales es Camilo Ibrahim Issa. Camilo Ibrahim Issa tiene un trust de empresas en Venezuela, aparte de ser cercano a la cúpula gobernante, tiene una serie de empresas y cuando uno empieza a vincular diferentes nombres que suenan, todos relacionados efectivamente con la migración libanesa, pues se da cuenta de que 15, 20 empresas son todos los mismos miembros, uno de vocal, otro presidente, otro consejero, y al final lo que van cambiando es los puestos, pero siempre esas 10 personas ocupan los mismos puestos, hasta crear un entramado bastante complicado de seguir la pista. Y al final, cuando uno sigue tirando de la manta, va relacionando con más nombres que van sonando en Latinoamérica. Por ejemplo, el caso más claro, Alex Saab, ¿no? Que es un libanés colombiano, el cual pues está vinculado también a empresas, junto con Camilo Ibrahim Issa, a empresas dentro de lo que son los aeropuertos en Venezuela. El aeropuerto principal lo tienen controlado, llegan incluso a controlar el check-in y demás del aeropuerto y se vincula que por ese control de accesos y demás al aeropuerto se ha dado paso, no solo ha permitido la entrada y salida de activos, sino que también se ha fomentado la entrada y salida de gente relacionada con el narcotráfico y el terrorismo dentro de lo que es terreno venezolano. Sí es cierto que, por ejemplo, ya el presidente Guaidó hace tiempo que había señalado que en Venezuela había una célula de Hezbollah bastante importante y crecida junto con otras organizaciones, como puede ser una disidencia de las FARC y demás, puesto que se ha convertido casi en un paraíso para el narcotráfico. Pero bueno, independientemente de eso, ya le digo que sería bonito haber visto en la presentación lo intrincado de lo que son las empresas, como la unión de esos nombres, todos van relacionados unos con otros, ¿no? Y al final nos deriva, buscando nombres y buscando sus enlaces, pues nos deriva a todo, estoy hablando de fuentes abiertas, a acusaciones que sí se han dado en su propio país de colaboración o pertenencia a organizaciones terroristas. Porque ha sido bastante expresiva tu propia presentación y nos hacemos una buena imagen de ese entramado, de esa telaraña, ¿no?, de intereses que liga a Hezbollah al exilio libanés y a empresas y gobiernos como el venezolano. Bueno, creo que ha sido una presentación muy directa, muy expresiva, muy eficaz y que provocará seguro debate. Y hay algunas preguntas que han llegado a nuestro chat que desarrollaremos al final de la jornada. Pues yo tengo mi experiencia directa con Hezbollah. Y yo había planteado mi presentación alrededor
de una serie de preguntas que me hacía. Porque al final dice, pero al final, ¿qué es Hezbollah? ¿Es un grupo terrorista? ¿Es una resistencia ante Israel? ¿Es una organización neonazi? ¿Es un ejército insurgente? ¿Es una fuerza política? ¿Es un Estado dentro del Estado? ¿Es una inteligencia avanzada? ¿Es una red de extorsión? ¿Es una organización terrorista? Hay muchas preguntas que han ido surgiendo en las dos presentaciones anteriores. Entonces, realmente, digo, primero que hay que preguntarse si es un grupo terrorista. Tengo que decir que hay ciertos expertos que ponen en duda calificar a Hezbollah como un grupo terrorista, pero por su origen lo es. Así, en 1982, 75 soldados israelíes son asesinados en un cuartel de tiro, con un atentado suicida de Hezbollah. Hezbollah, no hay que olvidar que es el padre de los atentados con los camiones suicidas. Pero sería en 1983 cuando se produce el atentado contra la Embajada de Estados Unidos, uno, junto con Israel, de sus grandes enemigos. Esto es en Líbano, en 1983, 60 personas fueron asesinadas y cientos quedaron heridos después de la explosión de 900 kilos de explosivos en la Embajada de Estados Unidos. Secuestran un avión ese mismo año en la empresa Air France, en Austria, y en Beirut contra los cuarteles, atentan también contra los cuarteles de marinos, donde mueren 241 ciudadanos estadounidenses. Ese mismo año, el 23 de octubre, en un ataque terrorista en Beirut contra los cuarteles de Francia, fueron asesinados 58 ciudadanos franceses. El 17 de noviembre de 1983 hubo un ataque mediante un coche bomba, camión bomba, contra una unidad francesa de la Legión extranjera, en el barrio, en uno de los barrios de Beirut. Bueno, no podría continuar narrando, pero son 47 los atentados terroristas que se han atribuido a Hezbollah entre 1982 y 2012. 30 años de terror. Mi opinión, mi conclusión, de acuerdo con lo que se ha dicho, sí, Hezbollah es un grupo terrorista, pero es un grupo terrorista y algo más. El siguiente paso sería dilucidar si realmente Hezbollah es una resistencia ante Israel. Y aquí tengo que decir que sin duda Hezbollah se define a sí misma como la resistencia. Tengo que decir que yo he vivido allí, he sido jefe de inteligencia en la zona de Naciones Unidas, en esa zona, y me he reunido con gente de Hezbollah en varias ocasiones. Y los hemos estudiado al detalle, porque obviamente es uno de los elementos esenciales para la seguridad. Nace, de hecho, como resistencia ante Israel tras la masacre de Sabra y Shatila, realizada por falangistas cristianos libaneses, pero, sin embargo, los objetivos fueron los israelitas. Es curioso que en eso rompe la tradición que ya tenía otro grupo, inicialmente terrorista también, Hamas, pero cuyo enemigo no era Israel, sino los palestinos. La Organización de Liberación de Palestina eran sus enemigos que en esos momentos ocupaban la zona del sur de Gaza. Su momento álgido como resistencia fue sin duda la guerra del año 2006, donde el emir Muniar, que fue auténtico líder militar de Hezbollah y que fue abatido, asesinado por Israel en Siria en un momento determinado, no viene al caso explicar los detalles, pero fue un gran éxito de la inteligencia israelí, permitió que quedara este hombre, Emir Muniar, permitió que realmente hubiera un triunfo de un triunfo político, que no militar, fue una derrota militar, pero fue un triunfo político a los ojos de la mayor parte de la comunidad internacional, que evitó su desaparición con su intervención oportuna en esos momentos. A partir de ese momento se ha atribuido a sí mismo el derecho de mantener una fuerza armada y uniformada, como hemos visto hasta ahora, que es contestada, pero nunca ha sido controlada por las Fuerzas Armadas libanesas. El siguiente paso sería, es una organización neonazi.
sin duda ninguna. La estética de las demostraciones de Hezbollah, su afán por exterminar a los judíos, su control de la población civil poco ilustrada y fácilmente influenciable nos recuerda algunas acciones en nuestro propio país. No necesariamente en el País Vasco, pero sin duda no hay que olvidarlo. El siguiente es preguntarse. El siguiente paso es preguntarse si es un ejército insurgente. Es un ejército insurgente. Ha sido un ejército insurgente dentro del propio Líbano. Ha creado un sistema subterráneo y ha contaminado o ha convertido lo que en su momento fue o se llamaba el Líbano, como se llamaba la Suiza del Oriente Medio, en un sitio absolutamente inseguro. Este ejército insurgente utiliza, por tanto el terrorismo como herramienta como otros elementos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este ejército insurgente necesita ser financiado. Y allí nos une con otro de los elementos o otra de las preguntas que teníamos. ¿Es una organización narcoterrorista? Sí. Hezbollah se financia, entre otros medios, también se financia con sus propios elementos, pero entre otros medios se financia como organización narcoterrorista, tanto con la cocaína como con la producción del famoso hachís de Valle de Abeca, como el tráfico de heroína. Y es más, utiliza también este elemento como narcoterrorista para otra función, que es favorecer la inteligencia. Se ha aprovechado de la debilidad de muchos elementos o de algunos elementos israelíes ligados sobre todo al consumo de heroína y de otras drogas para obtener una información sobre Israel que sin duda ninguna es importante. Es decir, vemos que se van combinando todos estos elementos, como ya se ha dicho. Ya se ha definido como un grupo híbrido. Pero, y sin duda ninguna, durante el tiempo que estuve como jefe de inteligencia de Naciones Unidas en el Líbano, pues hablábamos también de que era una fuerza política. Es una fuerza política imponente. Es una fuerza política imponente por razones que después vamos a ver. Pero es una fuerza política que ha sido capaz de imponer gobiernos. No hay que olvidar de que la minoría mayoritaria en estos momentos dentro de Líbano es la minoría chiita. No obstante, tienen un papel político determinado. Pero no hay que olvidar que Hezbollah controla el sur del Líbano. La mayor parte del sur del Líbano, quitando Sidón, que es un enclave sunita dentro de la zona, y con algunos enclaves cristianos también controlados o próximos a Hezbollah, continúa siendo un grupo político impresionante. Domina completamente el panorama político electoral dentro de lo que es el sur de Líbano y, por descontado, dentro de la zona de acción de todos los de UNIFIL, de la Misión de Naciones Unidas en el Líbano. Ha sido capaz de imponer gobiernos, ha sido capaz de imponer un presidente, Michel Aoun, que es curioso porque la historia ha unido a personas que inicialmente eran enemigos irreconciliables, dado que Michel Aoun procede del ejército del sur del Líbano. Sin embargo, ha sido capaz de sumarle o de ponerle como presidente y ser aliados. Eso nos dice mucho de cómo funciona el Líbano. Allí no es importante, no hay amigos ni enemigos permanentes, solamente intereses permanentes. Eso nos lleva a la siguiente parte. No cabe duda que es una fuerza política, y es la fuerza política chiita, sino que también es un Estado dentro del Estado. Funciona de otra forma, funciona con sus propias normas, impone sus propios criterios en su zona de control. Y ni siquiera las Fuerzas Armadas son capaces de ello. Ellos son los que imponen. Ojo, también imponen en sus zonas de máximo control, imponen un cierto grado de seguridad, no hay que olvidarlo. Es decir, que sí, lo que pasa en la zona de controlada por Hezbollah es conocido por Hezbollah, lo que ocurre, si no autorizado, es controlado por lo menos por Hezbollah. Es otro de los elementos que sin duda ninguna, son importantes dentro de
este tema. Y que es evidente, cuando estás allí, es evidente como, por ejemplo, pues la propia inteligencia libanesa, pues de alguna forma en esa zona siempre tiene algún elemento que generalmente es algún oficial chiita que controla y que permite ese intercambio de información. Yo recuerdo en una de las anécdotas allí que yo siempre les preguntaba en mis reuniones periódicas con la inteligencia libanesa y les preguntaba por los cazadores sin perro. Allí la caza es muy famosa, pero siempre se caza con perro. Pero siempre había una serie de cazadores que estaban en la ciudad y que estaban además muy próximos a la zona donde se producía el tráfico de drogas. Iban con una escopeta de caza, eran de ciudad. Entonces, cada vez que preguntaba por eso, él sabía, y una de las ocasiones, tengo aquí a un amigo mío que es un cazador de los que te gustan a ti, me dijo el oficial de inteligencia, es decir, era el número 3 de Hezbollah en esta zona, y que quieren hacer una cacería en esta zona. Y dice, hemos puesto una zona de control y probablemente habremos espantado la caza. Nos entendimos perfectamente, no hubo este acontecimiento, que hubiera sido un elemento bastante duro, bastante peligroso como actividad, y conseguimos de alguna forma evitarlo, pero que están allí, tienen un grado de control exhaustivo. Antes hablábamos del tráfico de drogas. Ellos dominan la zona del tráfico. El tráfico de drogas se hace a través de la línea azul, de la Blue Line, de esos elementos que funcionan como una teórica, por lo menos porque no está oficialmente reconocida, frontera entre Israel y en el Líbano. Y alzan en las zonas de mayor vegetación y los tenemos controlados. Es decir, que hemos capturado, o que UNIFIL, la misión de Naciones Unidas, ha capturado y es capaz de demostrar que eso se estaba produciendo. Es también una red de extorsión. ¿Por qué es una red de extorsión? Me sorprendería mucho ver allí cómo en medio de la nada hay teléfonos que son los teléfonos de Hezbollah. Es un teléfono que está puesto en un muro y es un teléfono que cualquiera coge y da un chivatazo sobre una persona, sobre un acto, sobre una situación, con lo cual pues sería, digamos, algo increíble en otras situaciones. Esa red de extorsión crea también una red de clientelismo y una red de apoyos políticos que permite el control, no solamente ganar las elecciones, sino controlar a todos los elementos que no sean directamente próximos a Hezbollah, incluyendo los elementos de Amal, su aliado, aunque diferente, bastante más moderado que Hezbollah. Esa red de extorsión puede llegar muy lejos y, por ejemplo, nosotros determinamos y detectamos que teníamos dentro del propio UNIFIL, había algunos elementos que formaban parte de Hezbollah, locales que formaban parte de Hezbollah. Nos quedan algunas cosas todavía, cada vez menos. Es un Estado dentro del Estado, es una inteligencia, es una fuerza política, es un ejército insurgente, es un ejército perfectamente organizado. Pero es que además es una red de extorsión, es una organización narcoterrorista, pero además es una inteligencia muy avanzada. No es tan avanzada, no se equivoquen, no es tan avanzada como la inteligencia que tiene desplegada Israel en la zona, ni tiene los mismos medios, pero tiene unos sistemas suficientemente avanzados y, sobre todo, tiene unos sistemas de personal suficientemente importantes como para poder afirmar que su red de inteligencia, sin duda ninguna, probablemente sea la segunda después de Israel en todo Oriente Medio. Es un sistema de inteligencia basado en esos sistemas propios de comunicaciones. No hay que olvidar que el gran golpe, el mayor golpe que se dio a la inteligencia de Hezbollah se lo dio a Israel con el asesinato de Emir Muniar, el gran líder operacional de Hezbollah en el 2006, y que fue detectado porque habían puesto unos elementos de seguimiento en unos coches magníficos, unos Mercedes maravillosos que tenían de todo, incluyendo un detector que permitía saber el radio donde estaba. Bueno, pues quizás ese fue el mayor fallo, pero fueron capaces de localizar a partir de ese momento todo.
ya estamos hablando un poco de toda la historia de Ciudad, pero ¿cuál es la situación actual de Ciudad? Ya se ha citado, y además de forma muy apropiada, su participación en la guerra civil. Naturalmente, como unas fuerzas proxy al gobierno de alagüita, no son de la misma rama del chiismo, pero a los alagüitas de Sirio y al gobierno sirio. Naturalmente, ¿en manos de quién? En manos de todo lo que se ha venido a definir de la creciente chiita, la creciente chía, de tal forma que es una fuerza importante y es una buena fuerza de combate. Ha funcionado como un auténtico ejército. Hay que decir que el ejército libanés es un buen ejército, pero es un ejército que es necesario, pero que desde luego no es capaz o no tiene fuerza suficiente como para oponerse en todos los sitios a... No hay que olvidar también que el día 18 de agosto de 2020 se condenó se condenó por el asesinato a un miembro de Hezbollah, probablemente uno más participó, por el asesinato de Rafik Hariri en 2005. Se comunicó más tarde, porque estaba previsto hacerse casi una semana, más de una semana antes, y que ocurrieron unas explosiones en el puerto de Beirut el 4 de agosto del 2020. 207 muertos, 6.500 heridos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se puede atribuir a Hezbollah? Nada pasa en las zonas controladas por Hezbollah sin que Hezbollah lo sepa. Yo no puedo asegurar, evidentemente nadie puede asegurar que no haya sido un accidente o que haya sido un elemento puesto digamos, provocado. Pero lo que no cabe duda es que se ha producido en una zona controlada, en el puerto de Beirut, en una zona controlada por Hezbollah, acumulando una serie de abonos, elementos que se convierten inmediatamente en explosivos junto con misiles y otros elementos. Los análisis forenses que se han hecho de las explosiones han demostrado que hubo 3 explosiones consecutivas y algunas de ellas eran de armamento. Lo cierto es que no ha habido una explosión igual a esta desde los atentados de la Torre Gemela. Si, como antes se analizaba, decimos que el terrorismo se basa en 3 elementos, unos autores, unas víctimas, que en este caso sin duda ninguna ha sido el pueblo libanés, y un público objetivo, el público que es al que va dirigido el mensaje político, sin duda ninguna, el público objetivo, ese público objetivo y que sufrió los efectos que es la zona cristiana de Beirut, sin duda ninguna, entre otras, sin duda ninguna, pues se ha visto claramente afectada. Han cogido el mensaje. ¿Va a ocurrir algo? Pues no sabemos si ocurrirá o no ocurrirá algo, pero Hezbollah ha mandado muchos mensajes muy violentos, y esta explosión en el puerto de Beirut se podría haber evitado si se hubiera movido a otras zonas menos peligrosas, digamos, esa cantidad. Y qué curioso que esto ocurra cuando precisamente se habían cerrado tanto los aeropuertos de Beirut como de Siria, por donde entraba la mayor parte del armamento de Hezbollah. Mi conclusión final sobre todo eso, ¿qué es Hezbollah? Hezbollah es todo esto. Hezbollah es todo. Es algo absolutamente híbrido, que utiliza en cada momento y en cada situación la estrategia que más le conviene para alcanzar sus objetivos, y que no duda en utilizar la violencia y el terrorismo para influir sobre el público próximo a él. Yo creo que con esto pues termino mi intervención y pasamos a algo que tú, Javier, consideres oportuno. Te devuelvo la palabra. Pues muchas gracias, Emilio. También, bueno, no solamente expresiva, sino con datos sobre el terreno, ¿no? Que es muy importante el ver estas experiencias personales, ¿no? El tocar el territorio para saber cómo son las cosas de verdad. Hay algunos de los comunicantes que también dan su información sobre cosas que han visto in situ, ¿no? Creo que una de las últimas comunicaciones, por ejemplo, decía
no solo Hezbollah también está asociado al terrorismo revolucionario. Yo personalmente he podido evidenciar que a Bolivia llegaron y están adoctrinando a españoles de la banda terrorista ETA y también a los iraníes. O sea, percepciones o datos de gente que lo ha visto en la acción sobre el terreno, ¿no? Como los casos que habéis señalado también en Venezuela y no solamente en el Oriente Medio. Pero bueno, por orden, y ya que es el primero que intervino, que hace tiempo que no le vemos en pantalla, y tengo a Danilo Hellman, creo que me ve y me escucha. Teníamos una pregunta de los participantes para ti, en concreto, si consideras si ahora es más peligrosa Hezbollah como organización, por contar, entre otras cosas, con medios no tripulados. Y más cuestiones dentro de la misma pregunta. ¿Cómo ves la situación en el Mediterráneo Oriental? ¿Podría haber una aproximación a Gaza, Siria o Turquía en defensa de los intereses gasísticos? No sé si puedes hablar. Ahí estuve leyendo algunas preguntas que hicieron. Sí. Primero, la pregunta relacionada al gas y al petróleo se la voy a dejar al colega Raúl González, que tiene más experiencia que yo en ese campo. En términos de armamentos, ahí mencionaban la guerra entre Israel y Hezbollah, vamos a decirlo de esta manera, en el 2006, en el sur del Líbano. Desde ya que el armamento actual es extremadamente más sofisticado que el 2006. Previo al 2006, Hezbollah tuvo dedicado mucho tiempo, energía y financiamiento al desarrollo de misiles para esa guerra, y en la actualidad tiene no solamente armas no tripuladas, sino armamento militar de vanguardia y de última tecnología para llegar a cualquier lugar de Israel, no solamente al norte de Israel, sino a cualquier lugar. Esto obviamente, me preguntan ahí si es una preocupación. Desde ya creo que es una preocupación para todo el mundo occidente, no solamente para Israel, porque básicamente, como dije en mi presentación, Hezbollah está representado en más de 40 países del mundo y en los 5 continentes, y tiene operadores tanto logísticos como, para la redundancia, operativos, como de financiamiento, como de reclutamiento, como de adoctrinamiento, a través de todas las comunidades chiitas y sus proxies. Entonces, en realidad, siempre cuando hablamos de esto decimos, la pregunta no es si pueden hacer algo, sino dónde y cuándo. Poder pueden, y cuándo. Y con respecto al otro, y vuelvo a reiterar lo primero que dije en mi presentación, que también lo mencionaban recién el colega. Es verdad, sí hay muchos argumentos para no decir que Hezbollah no es completamente una organización terrorista. A ver, acá, y estas opiniones suelen situarse en dos puntos extremos a lo largo de toda la escala. Por un lado, la falta de consenso internacional sobre la definición de terrorismo. Esto es algo histórico y tremendo. No hay un consenso internacional sobre la definición de terrorismo. Entonces, para decir que una organización es terrorista, primero tenemos que saber qué es un grupo terrorista. A eso sumémosle los intereses políticos nacionales, internacionales, la falta de conocimiento sobre la organización, la falta de conocimiento sobre Hezbollah en el mundo es muy grande. La falta de deseo político de involucrarse en esto. Y por otro lado, la aceptación de la campaña de Hezbollah de ser considerado un partido político libanés legítimo. A ver, Hezbollah mismo no se ve a sí mismo como una organización dividida, sin conexiones entre sus alas políticas y sus alas yihadistas, sus alas militares. Por lo tanto, las declaraciones internacionales de que solo parte de Hezbollah son una organización terrorista son problemáticas. Hay muchos grises, muchas escalas de grises ahí. En varias ocasiones, a lo largo del desarrollo histórico de Hezbollah. De nuevo, el propio Hezbollah tiene un lenguaje claro, y lo manifestó más de una vez, y es preciso, que es una organización jerárquica que opera como una sola unidad, bajo el control de un solo líder, en este momento encabezado por Hassan Nasrallah.
a través de su consejo, pero él representa la sala de la organización, entonces, de nuevo, la comunidad internacional creo que debe llegar primero debe llegar a un entendimiento mucho más amplio de que Hezbollah es una organización terrorista, y segundo, que debe ser calificada como tal, y prohibida en muchos países. Digo. Menos lo último de esto es una opinión personal. No sé si responde un poco a la pregunta o me fui un poco por la rama. Creo que sí, ¿no? Hay otra pregunta aquí que habla del triángulo Hezbollah, Cuba y Venezuela. Y si ha habido una clara intervención para influir en la opinión pública en las elecciones americanas o contra Trump. Coronel, ¿se atreve con ella o Raúl? Bueno, yo podría contestar un poco antes a la de los gasoductos, ¿no? Obviamente, sí, que está pendiente. Tampoco voy a desplayarme mucho, simplemente decir que al final Hezbollah es una organización que, como hemos dicho, tiene un origen en Irán, ¿no? Siendo su mentor Irán, pues está relacionado con todos los intereses que tenga Irán en la zona. Si bien es cierto que el Líbano en sí no es productor de petróleo ni de gas, sí hay que decir que hay unos intereses de abrir el mercado de sus gasoductos, puesto que está necesitado de vender petróleo y gas Irán, propiamente dicho, y hay una intención de Irán de crear canales a través del sur de Irak y acercarse y darle salida al Mediterráneo, ¿no? A esos canales de gasoductos y petróleo. Dentro de todos esos planes, obviamente, ¿cómo actuará Hezbollah? Pues actuará en medida de que, como dicen en algunos reportajes, sus mentores o sus amos irán a comentar en algunos casos, ¿no? Pues les pongan en función. No olvidemos que como actor estratégico en la zona, el poder que ha adquirido tanto militar como político y social, no solo dentro del Líbano, sino también en el exterior. Hay que recordar que hace poco ha estado hablando de tú a tú con el primer ministro ruso acerca del conflicto de Siria para ver la viabilidad de finalizar con el conflicto y del pasillo que le ha abierto hacia el norte de Irak, hacia el este, al ISIS. Y como eso, Hezbollah es capaz de relacionarse con todos los países de la zona y de todo el norte de África, que al fin y al cabo son los países que pueden promover el que tenga Irán esa salida al Mediterráneo. No sé si con esto contesto la pregunta. Bueno, yo creo que sí, pero había algo más que habíamos preguntado de esta conexión Cuba-Venezuela-Hezbollah. ¿Podrías aportar algo más? Porque ya apuntaste cosas sobre ella al principio, ¿no? Por supuesto, ya la relación entre Venezuela e Irán ya data de hace muchos años, de principios de los 90. Irán, en su necesidad de uranio, ya tuvo una aproximación a muchos países sudamericanos. Donde más aceptación tuvo fue en Venezuela y realmente hubo una colaboración muy estrecha. Ahora mismo lo que sí se está haciendo Venezuela con el bloqueo que está recibiendo por parte de Estados Unidos, tiene miedo a que las sanciones impidan parte de la salida del petróleo propiamente dicho venezolano o que llega a Venezuela, que sea incautado por las autoridades estadounidenses. Entonces, hay un traslado del petróleo en alta mar de buques venezolanos a buques cubanos para que pueda seguir comercializándose el crudo. También es cierto que Cuba, en su apoyo a Venezuela, muchas veces se ha comentado que es también parte no solo del trasvase económico y apoyo político, sino también en cuanto al apoyo a todo lo que es la organización propiamente dicha de Hezbollah en territorio venezolano. Hay que entender que muchos de estos países lo que han hecho es darle papeles a personal que, bueno, como en el caso de los atentados de la EMIA y demás, era personal residente y personal que vivía en Sudamérica. Nosotros quizás estamos imaginando un terrorista que viaja
a los países a perpetrar los atentados, ¿no? En este caso estamos hablando de personas totalmente integradas en su sociedad y que son de nacionalidades latinoamericanas o incluso tienen dobles nacionalidades. Ya. Bueno, vamos a seguir con otra de las preguntas planteadas. ¿Creen que el Estado de Israel tiene que estar preocupado por el incremento de medios de ataques de Hezbollah? Quizá el coronel podría iluminarnos sobre esta cuestión. Sí, naturalmente es un elemento que hay que tener en cuenta. Se ha dicho, se decía y se puede afirmar que hay una doble disuasión, una disuasión mutua entre lo que es Israel y lo que es Hezbollah. Israel quiere evitar tener que confrontarse con Hezbollah, pero Hezbollah está totalmente seguro que en la siguiente podría llegar a desaparecer. Hezbollah de Israel no se puede permitir otro desastre como fue la guerra de 2006. En su momento, de hecho, su estrategia ha vuelto a cambiar. En el 2006 cambió liderazgo y liderazgo pasó al ejército del aire en su momento y se decidió además utilizar otros medios, es decir, una forma indirecta de ataque, en contra de la aproximación indirecta que ya había mantenido Israel y que había permitido triunfar en todos los frentes hasta ahora. Se ha vuelto otra vez a la acción. Y de hecho eso se probó durante la crisis de Gaza del año 2008, se vio perfectamente cómo el estrangulamiento que se hizo de Gaza, que en su momento además se advirtió, la inteligencia de Naciones Unidas advertimos con 3 días de antelación que algo iba a pasar y que probablemente sería en Gaza, y hubo una operación que ha sido un ensayo general, a la vez que un aviso a navegantes. Por otro lado, Israel, si puede evitarlo, evitará a Hezbollah, porque ha sido un desastre. Realmente fue un desastre desde el punto de vista político. Esta acción se ha estudiado, se ha visto, pero necesita reconsiderar. Pero no nos olvidemos de que el ejército de Israel, solamente con un plazo de 24 horas, es muy difícil de ser derrotado. Y que si Israel decide eliminar, entre comillas digo de eliminar porque nunca lo van a eliminar, pero derrotar de forma clara a Hezbollah, lo puede derrotar perfectamente. Otra cuestión es que sea adecuado para Israel entrar allí y qué respuesta tendría dentro del mundo árabe. Por otro lado, Hezbollah tampoco tiene demasiado interés en entrar en una confrontación directa. Otra cuestión son escaramuzas, pequeños golpes, etc. De hecho, la guerra del 2006 se fue de las manos a Hezbollah. No quería llegar a ese nivel porque sabía qué respuesta iba a haber a partir de ese momento. Está perfectamente estudiado, se ha estudiado, ya no tienen un líder militar como el que tenía Emir Muniar, un auténtico genio militar que se sigue, que se estudia todavía en academias como West Point, no está, ha desaparecido. Carece de ese genio militar, pero sigue teniendo una fuerza importante, sigue teniendo 3, 4 brigadas operativas, pero que no se pueden equiparar de ninguna de las maneras a una brigada de combate de Israel. No obstante, Israel teme en un cierto temor a Hezbollah, sobre todo porque lo consideran que Hezbollah solamente va a actuar cuando le interese a Irán. Y antes de un ataque de Hezbollah, sin duda ninguna, va a haber otras cosas, otras actividades por parte de Irán. Al fin y al cabo es un grupo proxy de Irán y que solamente actúa en el exterior, no en el interior, solamente actúa cuando así se lo dice Irán. Pero naturalmente Israel mantiene, y eso se puede ver en todos los think tanks israelitas, mantiene continuamente su presión informativa, su presión de inteligencia sobre lo que hace o no hace Hezbollah. Esa es mi opinión sobre esta relación Hezbollah de temor mutuo, de disuasión mutua entre Hezbollah y Israel. Muchas gracias, Emilio. Bueno, yo creo que hemos tratado todos estos ángulos, tanto el militar como el terrorista, como el de la financiación, las redes, la influencia en distintos territorios. Han sido unas exposiciones muy
muy amplias dentro del tiempo que tenemos, pero sobre todo muy específicas. Hemos aprendido mucho de este fenómeno de Hezbollah, que no es un tema de pasado, sino que está vivo y activo. Y cumplido nuestro tiempo, pues le quiero agradecer a los ponentes, a Danilo Hellman, a Raúl González y a Emilio Sánchez de Rojas su tiempo, sus aportaciones. Y vamos a cerrar con el reconocimiento a Manuel Robledo Torres y a Ana Isabel Díaz Delgado por la organización de esta jornada de tanto interés, y a los participantes que han superado el medio centenar. Y esperamos contar de nuevo con ellos en siguientes convocatorias. Resolveremos la capacidad de las redes para tener una comunicación más directa, más amplia, pero yo creo que esta tarde todos hemos aprendido mucho y hemos reflexionado sobre un fenómeno que es muy importante para nuestra seguridad y para el tiempo que vivimos. O sea que muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión.